Hola niños, ¿cómo están? En esta cuarta clase de historia realizaremos la retroalimentación de la actividad dada la clase anterior, relacionada con el objetivo de analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas, mayas, incas y aztecas. El cuadro comparativo que ustedes debían realizar en su cuaderno lo debían hacer con los principales aspectos o los aspectos más importantes. Sin embargo, en este PowerPoint que yo les voy a presentar a continuación, en algunos aspectos fui más extensa para poder ser más explicativa. Comenzamos. El primer aspecto era la ubicación. Los aztecas se ubicaron entre el Pacífico y el Golfo de México. Los mayas se ubicaron en la península de Yucatán y los incas en las regiones de los actuales países de Chile, Perú y Bolivia. La capital de cada imperio, primero, de los aztecas era Tenochtitlán. La capital de los mayas era Chichén Itzá y la capital de los incas o del imperio inca, el Cusco. La organización política y social. Veamos primero los aztecas. Poseían un gobierno monárquico teocrático, no hereditario. Cuando ocurría la muerte del emperador, era elegido el sucesor por el Consejo Supremo, formado por los representantes de la nobleza azteca. Generalmente era elegido un miembro de la nobleza azteca para dirigir el imperio. Su organización social era jerárquica. Los mayas. Los mayas concentró el mandato en un solo gobernador. Como suprema autoridad, cada ciudad-estado estaba el Halash Yunik, quien gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y sacerdotes. El máximo dirigente vivía en un palacio encargándose de dictar las leyes, organizar el comercio y ser el intermediario entre los dioses y el resto de la población. La organización político-social del Imperio Inca fue una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centrado en el Inca, o Zapa Inca, el Ayllú, fue la célula social básica de la organización inca. En él se unían individuos que tenían parentesco en común por línea paterna. En la cima de la organización social y política estaba el inca, gobernante por derecho divino. Junto a su familia ocupaba el lugar más alto en la sociedad. Continuamos con la economía. En la economía, los aztecas, las principales actividades económicas de los aztecas eran la agricultura y el comercio, el trueque. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas por los mexicas en el ámbito agrícola fueron los cultivos de las chinampas, verdaderas islas flotantes en el gran lago mexicano, hechas con caña, ramas y barro. La economía de los mayas destacaron en la agricultura y el comercio, aunque también fueron importantes sus artesanías. El principal cultivo era el maíz, ya que era el alimento fundamental de su civilización. Además del maíz, cosechaban frijol, chile, que era el ají, algodón, calabaza, yuca, camote y algunas plantas tintorias. Tintoria se refiere a que con esas plantas teñían, por ejemplo, las lanas, los cueros. La economía inca, la agricultura, dirigida por el Estado, llamada Mita. Sus cultivos principales eran la papa y el maíz, aunque también los porotos, zapallo, calabaza, quinoa, algodón, maní y guayaba. La ganadería estaba constituida por llamas y alpacas. No se conocía la moneda,
por lo que la manera en que se pagaba era mediante el trabajo o trueque. Los avances culturales de estas civilizaciones, podemos decir que los aztecas fueron grandes ingenieros y arquitectos. Construyeron templos, palacios, pirámides y ciudades con acueductos. Otro avance importante fue su calendario y entregaron grandes poetas y pintores. En cuanto a los mayas, un avance importante fue la escritura, el calendario, las matemáticas. Ellos crearon el número 0. En astronomía, descubrieron las fases de la luna, los eclipses, la rotación de los planetas y del planeta Tierra. Y avances culturales también hubo en cuanto a medicina. En relación a los incas, desarrollaron técnicas agrícolas relacionadas con los andenes. En cuanto a arquitectura, la ciudad de Machu Picchu, y fueron grandes artesanos. Ahora revisaremos la religión. Los aztecas eran politeístas, rendían culto a varios dioses. Las divinidades más importantes estaban relacionadas con los ciclos solares y con la agricultura. Los mayas. La religión maya tenía 3 características fundamentales. La primera es que eran politeístas, adoraban a varios dioses. La segunda, su religión era de aspecto naturalista. Los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Y la tercera característica era de carácter dualista. El bien y el mal son igualmente divinos. Los incas fueron politeístas también, y la mayoría de sus dioses representaban elementos de la naturaleza. Cada uno de ellos tuvo atributos particulares. La religión estaba presente en cada ámbito de sus vidas. El culto y la religión envolvieron cada una de las festividades, las cuales estuvieron encargadas por los sacerdotes. Con esto finalizamos el cuadro resumen y comparativo que les pedí de estas 3 grandes civilizaciones precolombinas. Espero, niños, que les haya servido, les haya gustado y hayan aprendido. Espero verlos pronto. Nos vemos.